Buenas tardes, perdón a todos los presentes. Soy Blanca Rosa Calero. Estamos en la sesión número 3, hablando sobre los contratos, la unidad número 2. Vamos a iniciar ahorita la unidad número 2, que corresponde a contrato individual del trabajo, obligaciones, prohibiciones y causa de terminación. Esta unidad, ya saben ustedes que estará apoyada por lectura complementaria, videos complementarios, ya habrá tarea, todo con el objetivo de enriquecer sus conocimientos y completar su información académica. Lleva esta unidad en esta primera sesión número 3, esta primera parte de la sesión número 3, la unidad número 2, cuáles son los objetivos temáticos. Vamos a analizar los diferentes tipos de contratos que existen en nuestra legislación laboral. Esto está en el Código del Trabajo. Vamos a ver los sujetos del contrato individual del trabajo. Vamos a ver las diferentes formas de suspensión de los contratos individuales del trabajo. Y vamos a ver algunas obligaciones y prohibiciones de los trabajos de los empleadores en materia laboral. Todo esto sustentado en el Código del Trabajo de Nicaragua, ¿verdad? Asimismo, también abordaremos lo que son las características de los contratos, los sujetos del contrato, la suspensión y sus causas, las obligaciones y prohibiciones del empleador en materia laboral. Primeramente, ¿qué cosa es un contrato de trabajo y qué es una relación laboral? ¿Por qué hablamos de relación laboral? Porque producto de entre el empleador y el empleado, ¿ya? Al momento de firmar un contrato individual de trabajo, se produce una relación laboral o de trabajo, ¿ya? Esa relación laboral tiene diferentes orígenes. El objetivo es una prestación de trabajo de una persona natural, ya que es el trabajador, que está subordinada a un empleador, que es el que le paga a través de una remuneración. Entonces, ese contrato individual de trabajo puede ser tanto verbal o escrito, y es entre el empleador y un trabajador. Ese empleador puede ser una persona natural o una persona jurídica, y el trabajador es una persona natural, por el cual se establecen entre ellos lo que es una relación laboral con el objetivo de ejecutar una obra o prestar personalmente un servicio. Hablamos de ejecutar una obra, en este caso, para desarrollar, por ejemplo, trabajar en una fábrica, desarrollar un servicio, por ejemplo, prestar servicio en la área de telefonía, asistencia de telefonía, en la área de marketing, por ejemplo, ¿ya? O sea, todas esas circunstancias y los tipos de contratos lo vamos a ver aquí mismo en esta sesión, ¿ya? Pero las particularidades del contrato, de lo que debe contener ese contrato individual del trabajo, también la abordaremos. ¿Cuáles son las características de los contratos de trabajo? Estas son características generales. Hablamos por qué es principal, ¿por qué? Porque debido a este contrato de trabajo, individual de trabajo, no necesita otro contrato para existir, ¿ya? Existe un código del trabajo, existe un código de procedimiento laboral donde establece cuáles son los requisitos del contrato, cómo se estructura un contrato, cómo, entre quiénes se firman, ¿ya? Y qué otras condiciones naturales debe tener ese contrato, por ejemplo, lo que es la legislación, lo que son los convenios colectivos. En ese sentido, no necesita de otro cuerpo normativo para establecer ese carácter de principal. Hablamos de bilateral. ¿Por qué bilateral? Porque estamos hablando que se celebra entre dos partes, que es por un lado el trabajador y por otro el empleador, ¿ya? Que dijimos que ese empleador puede ser una persona natural, que hablamos de una persona física, natural es una persona física, y una persona jurídica,
que puede ser una sociedad. ¿Por qué decimos que es inalagmático? Porque en ese contrato ambas partes contraen obligaciones, ¿ya? Aquí el trabajador se compromete a prestar personalmente el servicio y el empleador se obliga a dar lo que es la ocupación efectiva, las condiciones laborales y pagar un salario de acuerdo al contrato. ¿Por qué es oneroso? Porque cada parte obtiene un beneficio económico, ¿ya? Y a cambio de un sacrificio, de un trabajo desarrollado, establecido en ese contrato. ¿Por qué es consensual? Porque se perfecciona por el simple consentimiento. O sea, mientras haya consentimiento de las partes, de ambas partes, puede ser de forma verbal o escrita a través de un contrato, es consensual, ¿ya? Se perfecciona con el consentimiento. ¿Por qué decimos que es de tracto sucesivo? Porque el contrato de trabajo no se agota con el solo hecho que se firme el documento, ¿verdad? Sino que se ejecuta ese trabajo de forma continua, todos los días, en una jornada laboral de 8 horas diarias, eso va a depender del turno que corresponde. Asimismo también tenemos que hay obligaciones que se van cumpliendo en el transcurso del tiempo mientras va desarrollándose esa parte laboral, esa relación laboral entre el empleador como el trabajador. Que los elementos esenciales de un contrato de trabajo, esto tiene que ver con lo que venimos hablando. Hablamos del consentimiento, sí es importante el consentimiento, porque sin un consentimiento no se formaliza ese acto, ese contrato. Hablamos de un objeto porque en el contrato se establece el tipo de contrato. Por ejemplo, si es determinado, indeterminado, si es verbal, inclusive. En ese contrato también se establece el salario que va a ganar ese trabajador. No puede renunciar al salario, ¿ya? No puede renunciar. Existe una prohibición expresa en la ley. Hablamos también que existe una causa porque en ese contrato se establecen condiciones para desarrollar ese trabajo. Hablamos de subordinación porque el trabajador está subordinado a un superior jerárquico que es el que regula lo que es la parte administrativa de esa misma relación laboral. Hablamos de jornada laboral, sí, porque en el mismo contrato se establece en qué va a consistir esa jornada laboral, si es diurna, si es mixta, ya, si es nocturna, y se establece el horario de cada una de las jornadas. ¿Ya? ¿Por qué hablamos de modificación? Porque el contrato puede ser modificado en cualquier momento. Puede ser que entre el empleador y el trabajador, se firmó un contrato determinado, ¿ya? Se venció el plazo del contrato y ese trabajador continúa laborando en la empresa, ¿ya? Si ya pasó 30 días de estar laborando en la empresa, automáticamente ese contrato se vuelve indeterminado, ¿ya? Después lo que conllevaría era la formalización del acto y la firma del nuevo contrato, ¿ya? Son las causas de un incumplimiento de un contrato de trabajo, ¿ya? Esto tiene que ver con si hay un incumplimiento de las condiciones establecidas en el mismo documento, ¿ya? Una vez firmado, una vez convenido y antes de la prestación de un servicio, antes de que concluya ese contrato, ¿ya? Puede darse un incumplimiento y eso significa que puede cancelarse ya cancelar ese contrato laboral, ¿ya? E inclusive se puede acudir ante los tribunales del trabajo para que determine lo que es la existencia y cuantía de los daños y perjuicios causados, en este caso, al empleador porque ese trabajador no concluyó su trabajo, no concluyó la obra, ¿ya?
¿Cuál es la competencia para conocer de una acción jurídica derivada de los contratos de trabajo? ¿Ya? ¿Qué es lo que toma en cuenta el Código del Trabajo, la sentencia, la jurisprudencia? ¿Ya? En ese sentido. En primer lugar, toma en cuenta para una acción judicial el del lugar de la celebración del contrato. ¿Ya? En segundo lugar, es la ejecución del trabajo a elección del demandante. En tercer lugar, tenemos que el lugar del territorio nacional en que se celebró ese contrato de trabajo. Abordaremos lo que son los sujetos de los contratos de trabajo. Ya habíamos dicho que teníamos un empleador y a un trabajador, que ese empleador puede ser una persona jurídica o una persona natural y que ese trabajador sí es solamente una persona natural. ¿Ya? Esos sujetos del contrato de trabajo con quienes contraen los respectivos derechos y obligaciones derivadas de ese contrato mismo están vinculados entre sí por virtud del lazo que los establece entre ellos. ¿Cuáles son esos sujetos del contrato del trabajo? El trabajador, el empleador, la sustitución del empleado, por ejemplo, si se va de reposo, en caso de gravidez o en caso de accidente laboral, ¿ya? Inclusive en caso de muerte, si es un trabajador de confianza, un representante del empleador o una empresa, ¿ya? Todos esos se toman en cuenta a la hora como sujetos de un contrato de trabajo a la hora de formalizar dicho documento. Los tipos de contrato de trabajo que establece la ley. Tenemos verbales. ¿Dónde aplican los verbales? En el trabajo de campo, el trabajo doméstico, los trabajos temporales u ocasionales que no excedan de 10 días, ¿ya? Pero aquí el empleador debe suministrar al trabajador una constancia de los 3 primeros días, la que debe de contener la fecha de inicio, el servicio a prestar y el salario estipulado por ese tiempo de trabajo según el contrato. Que esa constancia es la que le sirve al trabajador, ¿ya? A la hora de un incumplimiento para ir ante las autoridades, en este caso de la inspectoría o las autoridades judiciales laborales. También hablamos de los tipos de contrato. Hablamos de contrato que por escrito, ¿ya? Ya habíamos hablado del contrato verbal, ahora vamos a hablar del contrato por escrito. En este caso tiene que ver con la duración. ¿Por qué la duración? Porque tenemos contrato de trabajo determinado y contrato de trabajo indeterminado. ¿Cuándo opera o cuándo se da el contrato de trabajo determinado? Cuando las partes convengan un plazo, o sea, un plazo para el desarrollo de ese contrato, ¿ya? Acabándose el plazo, se rescinde el contrato y concluye la relación laboral. Cuando para la realización de la obra o servicio, el plazo está en función del tiempo de duración de los mismos. Y asimismo también eso va a depender, por ejemplo, de la obra, el tipo de obra que está desarrollando ese trabajador. Cuando se trata de trabajos estacionales o cíclicos, sin perjuicio de lo estipulado en los convenios colectivos, ¿ya? Eso también se toma en cuenta a la hora de un contrato por tiempo. Ahora hablaremos de los contratos por escrito siempre, pero con indeterminado, con tiempo, con una duración indeterminada. ¿Qué es lo que conviene, qué es lo que dice la ley en ese sentido? Que es cuando el contrato no tiene plazo, o sea, no tiene un plazo estipulado para la conclusión de ese contrato. ¿Ya? Cuando el contrato es por tiempo determinado y el trabajador sigue laborando por 30 días después de que ya se venció el plazo o más, se vuelve automáticamente en contrato de tiempo indeterminado. Cuando vencida la segunda prórroga, inclusive
Segunda prórroga de un contrato determinado, ¿ya? Se continúe trabajando o se prorrogue nuevamente. Se vuelve un contrato indeterminado automáticamente. Aquí las partes pueden convertir un periodo de prueba no mayor de 30 días, en este caso, previo a que formalicen ese acto, y cualquiera de los que celebren le puede poner fin, inclusive sin ninguna responsabilidad para las partes. Y ahí está prohibido, ¿ya?, que no se pagaran lo que son las prestaciones sociales, ¿ya? Está categóricamente establecido en el Código del Trabajo. ¿Cuáles son los requisitos que debe contener el contrato de trabajo? Hablamos de el lugar y la fecha de celebración, que por eso yo les decía que es importante a la hora de la competencia, ya, donde habíamos revisado. Asimismo, también hablamos de la descripción del trabajo y lugares donde se debe realizar. O sea, eso significa que en el contrato se deben de establecer las funciones de que va a desarrollar ese trabajador, ¿ya? Lo que en algunos casos ponen cláusulas de confidencialidad con el objetivo de que este trabajador no pueda divulgar la información, ¿ya?, de la empresa, porque puede ser objeto de una demanda administrativa, civil y además de eso penal, ¿ya? La duración diaria y semanal de la jornada, si esta es diurna, mixta o nocturna, se debe dejar establecido el horario y lo que es la jornada laboral dentro del contrato. La indicación que si el contrato que si es por tiempo determinado o de duración indefinida por tiempo indeterminado, se debe dejar establecido en el documento. Y la cuantía en cuanto a la remuneración, su forma, periodo y lugar de pago, y si se conviene, por unidad de tiempo, por unidad de obra, por tarea o por destajo, o sea, la forma de pago de la jornada, de cómo se va a recibir, ¿ya? O si es por comisión o por participación en los cobros de venta, en las utilidades, en cualquier otro complemento salarial, así como la forma del cálculo en la remuneración. Esto tiene que se deje establecido y queda claro en el contrato, ¿está? Dentro de los requisitos de ese contrato, tenemos que seguimos con los requisitos que debe contener la firma de los otorgantes o del representante legal o impresión digital o firma a ruego de los que no sepan o no puedan inclusive firmar en presencia de dos testigos. La falta de alguno de los elementos que hemos dicho, que hemos hablado anteriormente, no exime a las partes de cumplir con esa disposición, ¿ya? En ese sentido, en todo caso, se entenderá completado en lo pertinente a lo dispuesto en la legislación laboral o el convenio colectivo. Entonces, es claro que es importante que se cumpla con todos los elementos. Hablamos de prestaciones laborales. ¿Qué conlleva una prestación laboral? Se prohíbe estipular en el contrato que no se paguen las prestaciones laborales, lo que son los beneficios que pueda tener ese trabajador, lo que pueda ir, en este caso, los beneficios que puede ir recibiendo, que se originan de ese contrato. ¿Ya? El derecho a las prestaciones sociales es irrenunciable, no se puede renunciar al salario ni a los beneficios sociales. Dentro de los elementos naturales de un contrato de trabajo, tenemos que eso surge de la propia naturaleza o depende del contrato que se va a firmar, ¿ya? Y se requiere que el empleador, como el trabajador, lo plasme en ese documento, ¿ya? Entre los elementos, estos elementos son incorporados en el contrato de trabajo por Ministerio de Ley y lo que es el reglamento interno del trabajo, la convención colectiva, la costumbre,
las convenciones colectivas inclusive se convierten en cláusulas obligatorias de los contratos de trabajo, eso lo dice el código. Y hay un procedimiento para la elaboración y aprobación de los reglamentos internos que también son parte del contrato de trabajo. ¿Qué pasa con el trabajador de confianza? ¿Ya? El trabajador de confianza ya depende de la naturaleza de la labor que va a desarrollar dentro de la empresa o institución, ¿ya? Y no de la designación que se le da al trabajo, ¿ya? Siempre son trabajadores de confianza los directores o administradores, lo que son en este caso, las funciones de dirección, el nombre del empleado, y que por su carácter, ya, en este caso, pueden inclusive sustituir a la persona natural o jurídica que representan inclusive, ya. Los trabajadores de confianza tenemos que son dos grupos, que son los trabajadores que tienen una función de dirección general en la empresa, ¿ya? O los trabajadores que efectúan trabajo vinculado directamente, ya, y personalmente al patrón. Por ejemplo, una asistencia o un asesoramiento. Gracias, esto ha sido todo por el momento y seguimos en comunicación. Chao, chao.